Tenemos incertidumbre sobre lo que va a venir en los próximos días, las medidas adicionales que se puedan tomar. El Colegio Médico ha sido muy explícito y directo en demandar, en solicitar una inamovilidad de 3 días. Uno piensa que este viernes es feriado, ¿no? Entonces es probable que todavía vayan a darse medidas para reforzar los efectos de la cuarentena en momentos pues en los que todavía los picos o el famoso pico de contagios o el momento más difícil probablemente todavía no ha llegado. Estamos moviéndonos, ¿no? Seguramente en ese territorio, y uno de los puntos de preocupación es que tanto la población ha estado acatando la cuarentena. Hoy en conferencia de prensa el ministro de Salud y particularmente la jefa pues del comando COVID-19, Pilar Macetti, fueron muy enfáticos también en admitir que el seguimiento de la población por momentos pues no habría sido el que se habría esperado, y que por supuesto, si es que estamos hablando pues que el tiempo de incubación del virus puede superar la semana, pues obviamente estas 2 semanas que se vienen, estas 2 semanas que estamos viviendo, que se supone pues son los últimos días de la cuarentena extendida, serían vitales. Para hablar de este y los temas pues alrededor del combate contra la pandemia en nuestro país, se encuentra con nosotros el ministro de Defensa, Walter Martos, a quien les damos la bienvenida. ¿Cómo está, ministro? ¿Qué tal? Enrique, buenas noches, qué gusto estar Como con siempre usted. le digo a ustedes, sus colegas, es siempre agradable recibir invitados en vivo a pesar pues de la situación. Manteniendo la distancia social. Manteniendo la distancia no reglamentaria, y nos lo decía el ministro Zamora hace algunos días, ¿no? En los espacios donde se puedan cumplir los protocolos, no solamente donde haya protocolos, sino sobre todo donde se puedan cumplir, comenzando por la distancia del caso, pues seguramente la situación se podrá ir progresivamente normalizando. Pero en esta coyuntura de 854 fallecidos y más de 31.000 casos confirmados, quería primero introducir la conversación con que usted nos cuente cómo ve el gobierno este momento de la pandemia en el Perú. Bueno, mire, el 11 de marzo, que el gobierno declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, justamente ese mismo día la Organización Mundial de Salud declaró que era una pandemia porque se estaba expandiendo a nivel internacional. Nos reunimos en todo el Consejo de Ministros y tomamos la decisión de tomar las medidas lo antes posible, y realmente fueron unas medidas muy difíciles porque eran las medidas de cerrar las fronteras tanto internacionalmente como regionalmente. Indudablemente se tenía un costo económico y social muy fuerte. La ministra de Economía hizo una exposición del costo que podría tener el país, y es un costo altísimo, como estamos viendo ahora, las implicaciones sociales que tendría, y en ese momento se tomó la decisión con el señor presidente de la República de aplicar la estrategia que correspondía, ¿no? La única estrategia que funciona en este tipo de pandemias, como lo hemos tenido con experiencia de otros países, es una estrategia de inmovilización social. Además de la inmovilización social, hay otra herramienta que se utiliza, es la de localización del virus y el aislamiento del virus. De tal manera de que aquellos que están aislados se van sanando o siguen su proceso de curación o van a los hospitales, pero se aísla el virus. La gran limitación que tiene un país como el nuestro es que no somos productores de pruebas, como lo era Corea, como lo China. Así es. Entonces, no dependemos de la oferta exterior. De la oferta exterior, que en ese momento todos los países querían comprar las pruebas. Entonces, nuestra capacidad de toma de muestras no es como la de Corea, pues 20.000 pruebas diarias, 30.000 pruebas diarias. Estamos supeditadas a nuestra capacidad de cuántas pruebas teníamos. Entonces, nuestra capacidad de toma de muestras inicialmente fue muy limitada. Indudablemente, con esa capacidad de muestras limitada no se podía identificar a todos los infectados. Entonces, y la otra gran debilidad que tiene nuestro país es nuestra propia cultura, ¿no? En Corea le dicen es autoaislamiento y la gente se autoaísla. O sea, no necesita, hay que dar una ley, digamos, para forzar a la gente a una cuarentena. Ni siquiera se necesita declarar en estado de emergencia nacional, no se necesita a las Fuerzas Armadas, a la policía, la gente se
aísla. Acá en el país, esos dos factores han hecho que la curva que tenía que mantenerse baja hasta que nuestro sistema sanitario se optimice lo máximo que se pueda, con las carencias de infraestructura de muchísimos años, de equipamiento de muchísimos años, de falta de personal de muchísimos años, se optimice. Ahora, esa curva que crezca o que baje depende indudablemente de si se mueve o no la gente y también depende si ubicamos y aislamos al virus. Entonces, en esas dos limitaciones es la que en el país prácticamente ha ido creciendo la curva de contagio poco a poco, porque la gente comenzó a moverse, la gente incumplía las normas, salía a la calle, estaba masivamente en los mercados y eso no nos permitía bajar el nivel de contagio. Ahora, esta medida del aislamiento domiciliario y la identificación del virus y el aislamiento del virus permite a los países controlar que no crezca rápidamente la curva de contagio. En la medida que se mueve el país, va creciendo la curva de contagio. ¿Cómo evalúa usted hasta ahora? Porque me imagino que hace una evaluación diaria, ¿no? Y estando pues las Fuerzas Armadas en primera fila de hacer cumplir esta medida de cuarentena y este aislamiento social, ¿cómo vería usted esa evolución? ¿Dónde nos ha ido mejor? ¿Dónde nos ha ido peor? Mire, las 2 primeras semanas nos fue muy bien. Nos fue muy bien. Hubo una cantidad baja de contagios, hubo una cantidad muy baja de fallecidos y a partir de la 4ª semana la gente comenzó a moverse y a partir de la 5ª semana se movió muchísimo más y ahora tenemos el problema de los que quieren regresar a las regiones. Esos movimientos están haciendo que la cantidad de contagios vaya aumentando muchísimo más de lo que se tenía planeado. Ahora ya tenemos más disponibilidad de pruebas rápidas y pruebas moleculares. Se puede tomar mayor cantidad de muestras, estamos teniendo entre 10 y 15.000 pruebas diarias. Sin embargo, en este momento ya no es suficiente para identificar a todos los infectados y aislarlos. Entonces, lo que estamos haciendo es, en este momento, con el comando COVID-19, que está liderado por la doctora Massetti, está ella encargada de optimizar todo el sistema de salud y encargado de los pacientes, de tratar los pacientes intermedios y los graves. Y se ha formado una plataforma Te Cuido Perú, coordinada por las Fuerzas Armadas y varias entidades como el MINSA, Salud, el MIDIS, varios sectores, y que estamos trabajando en identificar a los infectados, aislarlos en su casa a ellos y a su familia y a sus contactos. Si no tienen recursos, darle los alimentos por 15 días y hacerle un seguimiento telefónico o presencial para darle un soporte clínico y un soporte emocional. ¿Ya hay gente aislada bajo esta Ya tenemos modalidad? gente aislada bajo esta modalidad. ¿Podemos tener un aproximado de números? Sí. ¿Cuántos? ¿Sí? En este momento tenemos aproximadamente 1.400 familias que están aisladas sobre esta plataforma. Y en este momento tenemos una plataforma virtual que nos permite ver dónde están los infectados, cuáles son las zonas de mayor calor, digamos, los de mayor infectados, y hemos detectado, pues, indudablemente que son los mercados. Y vamos a comenzar a trabajar exclusivamente en los mercados. ¿Qué hacemos? Va un equipo de detección, le toma pruebas rápidas a ese grupo de gente, inmediatamente a los que son positivos se los lleva a su casa, se los aísla, si es necesario, se les da su paquete de víveres, y si no puede estar aislado en la casa, lo llevamos a la vía panamericana. ¿Cuáles son los criterios para que vaya a la vía panamericana o se quede en la casa? Es, uno, que no tenga enfermedades crónicas. Segundo, que no viva en forma hacinada. Por ejemplo, una familia puede tener un baño, pueden ser 6, 7 personas, hay que sacar al infectado. Tercero, que no viva con personas de la tercera edad o con personas que tengan enfermedades crónicas. Si no tiene esos casos y tiene espacio para quedarse en su casa y pueden atenderlo, se queda en la casa, pero la familia también se inmoviliza. O si no, se lo lleva a la vía panamericana. También tenemos todo lo que es el tratamiento de muertos y esta plataforma se está instalando a nivel nacional. En cada una de las regiones se está instalando esta plataforma Te Cuido Perú
coordinado a nivel nacional con las Fuerzas Armadas, ¿no? Muchos han estado preguntando ¿y por qué el presidente no activó el Consejo de Defensa Nacional? Eso lo ha dicho Jorge Montoya, un ex almirante retirado de la Marina, que ha dicho el Consejo de Seguridad, o sea, básicamente ha pedido el Consejo de Seguridad, el Estado Mayor del Comando Conjunto, y que la ley pues permitía que las Fuerzas Armadas tomen control de la situación ante un vacío de gobiernos regionales inoperantes y ante situaciones de extrema gravedad como el traslado que usted acaba de señalar de quienes vuelven a sus regiones de origen. Mire, yo soy muy respetuoso de los conceptos que tienen los oficiales, tanto en actividad como retiro, porque cada uno tiene su percepción. Sin embargo, no comparto en el sentido de que se tiene que activar el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional lo conforma el presidente, el premier y 5 ministros, que son el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el canciller, la ministra de Economía y Finanzas y el ministro de Justicia. Y también el jefe del Comando Conjunto, el comandante general de la Policía y el director de Inteligencia. Ese consejo tiene un sistema a nivel nacional. Hay oficinas de defensa nacional en cada uno de los sectores y en las regiones. Pero esa plataforma está orientada básicamente a lo que es una respuesta militar. Por eso que están conformados por esos ministros y básicamente el planeamiento estratégico lo tiene el Comando Conjunto. ¿Y por qué el Comando Conjunto? Porque tenemos que enfrentarnos a una fuerza militar, sea de amenaza interna o sea de amenaza externa. Eso está muy bien en ese sentido. Pero en este caso es una pandemia. Si por ahí fuera la solución, países como Estados Unidos, que tienen un ejército poderoso y que también tienen un Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Alemania, Francia lo hubiesen activado y seguramente que si hubiese resultado no tendrían la cantidad de muertos que tienen en este momento. Este es un tratamiento totalmente diferente. También decir que estamos en guerra contra el virus, digamos, es una forma de decirlo. No es literal. Es una forma de decirlo. Pero los militares no se van a poner en primera línea y preparar la estrategia para luchar contra el virus. Hay otro sistema nacional de gestión de riesgo de desastres, que también está conformado por el presidente, el premier y 9 ministros, o sea, más ministros de los que tiene el Consejo Nacional, y también tiene una plataforma a nivel nacional. O sea, lo tienen en las regiones, lo tienen en las alcaldías, lo tienen en los sectores. Esa plataforma se implementa cuando hay un desastre, hay una respuesta a nivel nacional. Pero en este caso, cuando analizamos en todo el Consejo de Ministros con qué plataforma se tenía que trabajar a nivel nacional, se determinó que siendo un caso sui generis, el esfuerzo principal, la estrategia principal lo tenía que diseñar el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque era el especialista en decirnos lo que teníamos que hacer en este tema. Entonces, en base a esta decisión que se tomó el señor presidente y el Consejo de Ministros, se formó la Comisión de Alto Nivel Multisectorial, que está conformado con los ministros, tanto que conforman el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, como los que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y básicamente, indudablemente, que estaba el MINSA, estaba de Salud, y un representante de los gobiernos regionales, o sea, es una plataforma muchísimo más grande que nos permitirá trabajar más efectivamente sobre este tema. Indudablemente que ahí se establecían los lineamientos de política, se lo proponen al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros, ante esa propuesta de lineamiento de políticas, tomaba una decisión con asesoramiento de los expertos en salud, de los de prospectiva, los sociólogos, porque también hay sociólogos, sí, claro, y se tomaba una decisión. Entonces, todas las decisiones que toma el señor presidente no es una decisión de una persona, es una decisión colegiada de muchas personas, viendo todos los factores y todas las aristas. Una vez que se toman esas políticas, indudablemente que cada uno de los sectores tiene que hacer su planeamiento. El Comando Conjunto ha hecho su planeamiento y ha emitido su directiva que norma el planeamiento para la preparación y conducción en el proceso de aislamiento social obligatorio y emergencia sanitaria, que lo ha difundido a todos los comandos operacionales. Las Fuerzas Armadas en este momento están... O sea, no es que el Comando Conjunto esté, digamos, pintado en la pared en esta... No, en este momento las Fuerzas Armadas están trabajando, pero en todos los trabajos, en todos los frentes. En todos los frentes. Mire, no, a la Fuerza Armada lo ven en el patrullaje, pero esa es, digamos, una de las tareas menos importantes que está cumpliendo en este momento las Fuerzas Armadas. La Fuerza Aérea está haciendo un despliegue logístico tremendo. Más de 400 toneladas de material está llevando. Todos los días tenemos vuelos para llevar material de salud
de equipos de protección personal, de pruebas, de oxígeno, porque hay, por ejemplo, en Iquitos estaba faltando oxígeno, se ha llevado oxígeno. Tenemos vuelos diarios que son programados por el MINSA y los llevamos a los diferentes sitios donde necesitan en coordinación con los gobiernos regionales. Las Fuerzas Armadas están participando, están liderando en la toma de muestras. Se ha reunido a todos los equipos de toma de muestra, lo que llaman los equipos de respuesta rápida, los que van a detectar al virus. Se ha reunido a los de salud y los del MINSA, y inclusive los de las clínicas particulares, y un almirante lo lidera. Antes se comenzó con 30 equipos de respuesta rápida, ahorita hay 250 equipos de respuesta rápida. Y el ministro de Salud está convocando a mayor cantidad de gente. Queremos tener un ejército de muestras rápidas porque están viniendo gran cantidad de muestras rápidas. Eso nos va a permitir detectar una mayor cantidad de infectados y movilizarlos o en su casa o aislarlos. La Fuerza Armada está participando en la implementación de la vía panamericana. Hay otro almirante con la Fuerza Armada que está con el Salud trabajando en ese sentido. Tenemos almirantes que están trabajando en todo lo que es, y generales trabajando con INDECI en todo lo que es el armado de canastas con personal de la Fuerza Armada y distribuyendo a los sectores más necesitados. Ahora, voy a pedirle que vayamos a una perfecto. pausa. Ministro, vamos a ir a una pausa y regresamos con el ministro de Defensa, Walter Martos. Ministro de Defensa, Walter Martos. Entonces, esta estrategia, esta plataforma de Te Cuido Perú, estábamos conversando. Estamos hablando que tenemos 854 fallecidos. El 70% aproximadamente son peruanos de la tercera edad, adultos mayores. En fin, con todo lo que ya sabemos, las comorbilidades y demás. Pero el hecho, la cifra fría es que el 70% son adultos mayores. Ellos son los más vulnerables, ellos son los que pueden morir por el coronavirus. Ya se sabe pues que en un niño o en un joven hay mucho menos riesgo. La capacidad de la Fuerza Armada de ir afinando esta estrategia va por el lado de ir encontrando dónde están esos adultos mayores vulnerables. ¿Cómo van a llegar? ¿Cómo están llegando ustedes esos adultos vulnerables? Sí, mire, en este momento, como la cantidad de infectados ha crecido tremendamente y no nos da capacidad para cuidar o aislar a todos, estamos teniendo una estrategia de priorización. Entonces, se ha hecho un estudio, como usted lo dice, el 70% de personas que han fallecido son personas de la tercera edad. Entonces, con este programa y con el programa que tiene MIDIS de Pensión 65, ellos tienen mapeados a todas las personas de tercera edad, y con ese programa se está visitando a muchas personas de la tercera edad para ver en qué condiciones están viviendo. Si están viviendo en condiciones hacinadas, se le toma su muestra, y si tiene algunos síntomas, indudablemente que nosotros lo aislamos a las torres. Porque a nivel nacional, y esto le pido a toda la población, a los gobernadores, a las plataformas Te Cuido Perú que está implementándose a nivel regional, que en este momento tenemos que priorizar en las personas vulnerables, porque al final de toda esta pandemia, al final de la película, lo que nos interesa es que haya la menos cantidad de muertos. Y si el 70% de fallecidos son personas de la tercera edad, pues nos tenemos que concentrar en cuidar que ellos sucedan. ¿Cuántos efectivos militares tiene usted dedicados a esta plataforma, a Te Cuido Perú? En la plataforma Te Cuido Perú, aproximadamente en la parte de, como son 7 organismos, un organismo es la plataforma digital, que lo tiene el almirante Polar. Ha congregado a la plataforma de salud, del MINSA, de las clínicas, y hemos hecho solo una plataforma que nos permite que en el día que se toma la prueba, ya tenemos en la plataforma quién se le tomó la prueba con su geolocalización, dónde vive, etcétera, etcétera. En base a eso, el equipo de seguimiento ya le hace la llamada telefónica, si necesita llevarle víveres, el equipo de víveres le lleva. Si tenía síntomas iniciales, se le pregunta si esos síntomas han empeorado, o persisten, o desaparecieron. Y si es necesario, va a una visita médica a la casa para confirmar cómo está, etc. Es un equipo de 7 organismos
que aproximadamente en este momento son 200 personas que están trabajando solamente en la conducción. Porque, por ejemplo, el equipo de detección de No en el pruebas, terreno, digamos en el terreno es muchísimo más. Por ejemplo, en el terreno solamente el equipo de detección de pruebas tiene 150 equipos. Cada equipo está entre 3 y 4 personas. Ahí nomás estamos hablando de unas 500 personas, unas 500 personas que están tomando muestras. Y en este momento estamos incrementando. Cada día incrementamos el número de toma de muestras. El equipo de seguimiento lo lidera un general del ejército y ha reunido a todos los equipos de seguimiento que tiene el MINSA, a todos los equipos de seguimiento que tiene Salud, y ha congregado a todos los médicos y psicólogos mayores de 60 años que están en su casa, y el MIDIS tiene un voluntariado de más o menos unas 20.000 personas que nos ayudan a hacer el seguimiento telefónico. O sea que es una plataforma tremenda lo que es el seguimiento psicológico, y eso está liderado también por un general. Los avances que vamos viendo día a día en el mundo nos señalan que definitivamente donde hay más problemas por un lado, y lo hemos hablado mucho con el representante de la Unión Europea, efectivamente era donde había una población importante de la tercera edad, o del adulto mayor, ¿no? Que fue lo que vimos en España, en Italia, ¿no? En determinados momentos, donde agarró en un principio en Italia y demás. Pero el otro tema es la densidad poblacional, y por eso pues el tema del hacinamiento nos ha complicado en los conos y demás. La plataforma Te Cuido Perú está abordando también el tema de la densidad, que es fundamental para poder ir ubicando, como usted señala, usted me decía, son 1.400 familias aisladas. Por ejemplo, en los conos de Lima hay un buen porcentaje de estas familias aisladas, hay muchas familias juntas. Nos señalaba el tema del mercado, porque vamos a tener que ir aprendiendo a encontrar los puntos calientes, ¿no? Mire, esta plataforma digital que lo está administrando el Almirante Polar nos da en tiempo real los positivos que han sido detectados y a los que se le está apoyando, etcétera, y nos sale un mapa de calor. Este mapa de calor nos da la zona donde hay mayor concentración de infectados, y nos ha dado, por ejemplo, que son los mercados o los que viven alrededor de los mercados. El día de mañana vamos a hacer un plan piloto y vamos a intervenir en un mercado, no le voy a decir cuál es porque Ya, queremos obviamente. queremos que sucedan las actividades normales, y vamos a tomar muestras a todo ese personal que está fluyendo en el mercado, los expendedores de víveres, para ver de ese universo cuál es el porcentaje de infectados en esa zona. Y eso nos va a permitir ir mapeando las zonas más calientes, ir aislando a esa gente, porque no solamente es cuestión de detectarlos, ir aislando, y si es necesario ir cerrando ciertos sectores o avisando a la población cuáles son los lugares más calientes donde no deben no vayan, cualquiera con sentido común no va a ir si sabe que ese es un foco infeccioso. Se ha hablado que otro foco infeccioso es precisamente el movimiento de quienes están regresando a las regiones, que usted algo mencionó antes de la pausa. ¿Cómo está abordando la Fuerza Armada esta situación en particular? Acá quisiera tratar dos temas. Uno, que es distribución de víveres, porque dice, ¿por qué la Fuerza Armada no distribuye con toda su logística, no distribuye las canastas? Mire, las decisiones no las toma una persona, siempre las toma en consenso el comité de alto nivel, y si hay algún problema complejo se forma un comité de crisis formado por los sectores que intervienen en la solución de ese problema. Y en este caso, por ejemplo, lo pensamos hacer a través de la plataforma de INDECI. ¿Por qué no lo podíamos hacer por la plataforma del ejército? Porque hicimos el cálculo, se tenían que armar 6 millones de canastas de víveres para 15 días. Para 15 días pesaba más o menos unos 40 kilos por canasta. Eso significaba 240.000 toneladas por transportar a algún sitio. Si agarramos un carro de 30 toneladas, necesitamos 8.000 carros. Y el ejército no tiene más de 600 carros. Es imposible con toda la logística del ejército. Dijimos, una empresa que lo ponga en su sitio. Para esa magnitud no había una empresa. Dijeron, sí, lo podemos hacer, pero nos toma 3 meses. INDECI sí tenía una plataforma, digamos, más... INDECI tenía una... Entonces le propusimos a los alcaldes que con la plataforma de INDECI y con las Fuerzas Armadas de sus regiones y de los lugares, que ellos hagan los procesos y nosotros le íbamos a ayudar en la distribución. Y así se quedó. Esa fue la solución del momento. En el caso de los desplazados, se dice que por qué no se previó. Por supuesto que en el escenario se ven todos los factores, ¿no? Y en el escenario de la inmovilización se iban a quedar en el lugar inmovilizados gente que estaba en el extranjero.
gente que de una región se había quedado inmovilizada en la región y que había venido a hacer su chequeo médico y que tenía que regresar. Entonces comenzamos con la prioridad de regresar a los que estaban fuera del país. Y se armó un comité de crisis donde participaban las Fuerzas Armadas, porque todo fue por el Grupo 8, INDECI, el Ministerio de Comercio y Turismo, el Ministerio de Transportes y la Cancillería. Todos esos sectores armaron un grupo de trabajo y hemos repatriado más de 12.000 personas que estaban en el extranjero. Hicieron todo un procedimiento porque el AP cerró el aeropuerto, dijo yo no trabajo más. No vienen aviones, no trabajo más. Tuvimos que implementar un aeropuerto en el Grupo 8 con toda la Fuerza Armada. He estado trabajando ahí, porque la Fuerza Armada está en todos los sectores trabajando en los grupos de crisis. Y lo planea el jefe del Comando Conjunto, el día siguiente va Marina, Fuerza Aérea y Ejército a trabajar. Entonces, venía la gente, se le hacía un triaje con salud, con el MINSA, las Fuerzas Armadas llevaban en los ómnibus a los hoteles y se los alojaba en hoteles. El Ministerio de Comercio y Turismo hizo un buen trabajo, pasaba su cuarentena, le hacían su prueba rápida a los que estaban positivos a las torres, claro, y no a su casa. Es básicamente un Eso fue todo un donde, trabajo tremendo, trajimos más de 12.000 personas. No es Ahora, algo sencillo. Se armó otro comité de crisis para llevar a la gente que estaba en las regiones, en Lima, a sus regiones o de las regiones a otras regiones. ¿Y qué pasó ahí? No es que no se haya previsto. Ya se tenía un plan y todos los gobernadores, excepto uno, dijeron acá no me traen ninguno. No me traen ninguno. Y realmente había coherencia porque ellos también estaban cuidando a su gente que no se infecte, no tenían poca cantidad de infectados. Es más, tenían toda la presión de la población para que no regrese nadie a su región. Mire, hubo un ómnibus que se le permitió a una minera para que regrese a Cajamarca, pese a que se le había tomado sus pruebas y todo, no lo dejaron entrar. Claro. No lo dejaron entrar. Entonces, esto fue una suerte de desborde ya ante esa situación. Entonces, ante eso, que los gobernadores no deseaban que vaya, hubo un gobernador, sí, que dijo, sí, ya yo voy a traer a mi gente, inclusive él fletó algunos aviones y se llevó a su gente. Porque nosotros ya teníamos la cantidad de gente que quería moverse, porque muchos de los señores congresistas nos llamaban, porque había gente que estaba varada, pues, y sí, claro, ya no tenía que comer, entonces había que llevarlo. El problema era con el gobernador. Y indudablemente el gobernador estaba cuidando que no se contagie su gente, y tenía la presión de su gente. Llegamos al acuerdo de que, bueno, acá le vamos a hacer la prueba y lo llevamos para que hagan su cuarentena ya. O sea, para que la gente tenga la garantía de que la gente está entrando limpio. Pero ahí tiene otro gran problema, que no hay pues una capacidad para hacer una cuarentena en una región. Si inicialmente teníamos 25.000, ahora hay más de 200.000 que quieren regresar. Entonces, la gente al verse que íbamos enviando 200 para que el gobernador lo reciba, lo guarde haga su cuarentena en un hotel o en algún otro sitio, la gente comenzó a desesperarse. Entonces, hablamos con los gobernadores y hoy en la tarde hemos estado tratando de llegar a una solución, porque este no es un tema ni del gobernador ni del gobierno, es un tema nacional y también del compromiso del ciudadano. Y eso quiero hacer un llamado del compromiso ciudadano. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros les hacemos un triaje. Acá se quedan los que están infectados y los que no se van, y solamente dejan en hoteles a las personas vulnerables. Ya eso es un porcentaje menor. Y el resto se hace una declaración jurada y se va a hacer su cuarentena a su casa. Y se le hace un seguimiento telefónico con los alcaldes, con los vecinos y con todo. Porque es la única solución. Y esa va a comenzar a fluir. No es un tema de movilidad, no es un tema los ómnibus están llanos a llevar. No es un tema de que la Fuerza Armada, bueno, no, es un tema de decisión de los gobiernos regionales. Se nos ha terminado el tiempo, ministro, pero dígame, ¿se va a brindar finalmente este bono para policías, miembros de las Fuerzas Armadas y agentes penitenciarios que pasan pues, por un momento difícil en las cárceles ahora? Mire, el gobierno está haciendo, como ustedes saben, un esfuerzo tremendo para apoyar económicamente a todo el personal. Ya el señor presidente ha anunciado que se va a dar un bono, ya se dio un bono para todo el personal de salud que esté en la primera línea combatiendo con el COVID.
se va a dar, seguramente lo va a implementar a otros sectores, que no lo quiero anunciar en este momento, porque el señor presidente es el que le va a dar la presión. Gracias, ministro Walter Martos, por acompañarnos esta noche. Enrique, muchas gracias. Una situación Encantado compleja, como la ha descrito usted, que no tiene, por supuesto, una sola arista. Estamos hablando de 30 millones de personas, estamos hablando de una pandemia que afecta a todo el mundo. Gracias otra vez por venir a este programa. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara. La revisión indica, si uno no se equivoca, que el día de hoy es cuando más víctimas mortales oficiales pues, se han anunciado por el coronavirus en el Perú, 72 en este caso, que ya suma pues finalmente 854 la cifra de fallecidos, más de 31.000 casos confirmados en esta situación, y por supuesto se sigue esperando que la curva comience a bajar. Y ojo que, como hablábamos con el ministro de Salud hace algunos días, en la bajada también va a haber muertos, pero la espera es que el número comience a reducirse de manera sostenida. ¿Esto va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Vamos a conversar con el doctor Ernesto Gosser, médico salubrista, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien le damos la bienvenida esta noche. Doctor Gosser, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, señor Chávez. Muchas gracias por la invitación. Otra vez conversar con usted. Cuéntenos, ¿cómo observa la evolución de la famosa curva? Si es que algo nos dice, en realidad es una suerte de montaña rusa la que vamos viendo, ¿no? Un día puede ser como ocurrió hace 3 o 4 días, de 20 y pocos fallecidos, y hoy, como decía, 72. Otra vez, ¿podemos esperar algún tipo de coherencia en esta suerte de ruta, o vamos a seguir en este viaje de baches, de dramáticos baches? Bueno, una pandemia como la que estamos viviendo es única en la historia, y es muy difícil predecir en el corto plazo lo que va a suceder. Sin embargo, la mala noticia es que los casos siguen aumentando. Digamos, una noticia relativamente buena es que los casos no están aumentando de manera demasiado pronunciada. Sí, efectivamente, hoy día es el día en que se han producido el mayor número de fallecimientos por día, pero también es posible que en la siguiente semana, ¿no?, comencemos a tener otra figura de la curva. No es, como le digo, los diferentes modelos utilizan información que se ajusta día a día para poder hacer predicciones a mediano plazo. Pero en simple, no estamos en una situación totalmente descontrolada. Sí estamos en una situación muy seria, porque los casos han aumentado de manera significativa y el número de muertes también. Sin embargo, como le digo, no estamos fuera de control en este momento. Si uno ve la curva, si uno hace la escala logarítmica, que es una forma de ver si la tendencia efectivamente está fuera de control, uno ve que no está perfecta, pero tampoco está fuera de control. Ahora, la Organización Panamericana de la Salud, doctor, señala que Latinoamérica está como Europa hace 6 semanas. ¿Es posible, en una pandemia de características inéditas como la que usted señala, poder hacer esa proyección comparada? ¿De algo sirve? Lo que hemos visto en los diferentes continentes, en los diferentes países, es que el comportamiento es distinto. El virus es el mismo, pero la afección a la población va a ser diferente porque, por ejemplo, en Italia, ¿por qué hubo tanta mortalidad? Bueno, las primeras medidas no se tomaron con oportunidad, pero además la letalidad fue muy alta. O sea, la gente que moría era bastante alta. ¿Por qué? Porque afectó a una zona de Italia donde precisamente vive la población más longeva. Entonces teníamos letalidades de 12, 14%. No tiene que ocurrir lo mismo en todos los países. Hay otros factores, hay países que son más organizados, tienen mayor capacidad de respuesta, hay sistemas de salud que pueden responder con menor rapidez. Las medidas iniciales que tomó el Perú, como lo he señalado antes, fueron
oportunas y audaces. Audaces porque significaba parar el país en un momento en que no estaban todos seguros de que eso podía funcionar. Sin embargo, la historia, ¿no?, de la epidemia, por ejemplo, la pandemia de 1918, la famosa gripe española, ha demostrado que aquellos lugares, en Estados Unidos hay un estudio que muestra que aquellos lugares donde se tomaron las medidas de distanciamiento físico, de cierre de escuelas, de cierre de ciudades, de eventos, etcétera, 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 tuvieron menos mortalidad y tuvieron, incluso la mitad de ellas tuvieron mejor recuperación económica que las ciudades que no lo hicieron. Entonces, las medidas que se han tomado están bien. Lo que necesitamos ahora es afinar, mirar en el detalle y ver por qué no funciona tal o cual medida. De esa manera vamos a poder encontrar formas de mitigar y luego suprimir esta epidemia. Pero, por ejemplo, una cosa que es importante es la de... sabemos que hay dificultades para la compra de pruebas moleculares y pruebas serológicas, se han traído más y es muy importante que se hagan más pruebas. En la medida que hagamos más pruebas, vamos a saber qué está pasando realmente en el país, vamos a poder ver por dónde está propagándose más la epidemia y vamos a poder tener medidas de repente más localizadas geográficamente, ¿no? Efectivamente. No es lo mismo en Lima y el norte que en el sur del país, por ejemplo. Claro. Entonces, si tuviéramos una seguridad de que no hay muchos casos en el sur del país, en el sur andino, me refiero, podríamos tener buenos equipos de vigilancia y comenzar a flexibilizar por fases. No se puede, abrir la cuarentena de manera total, eso no va a ocurrir en el corto plazo. Muy bien. Doctor, para terminar, el tema del famoso subregistro de víctimas mortales. En Ecuador lo que se vio fue que en la provincia de Guayas murió en determinada quincena, el año pasado murieron 1.000 personas. En la misma quincena, al año siguiente, murieron 7.600 personas. Ese es un dato frío, ¿no? En el sentido que evidentemente la mortalidad ha sido completamente distinta y probablemente en un aumento motivado por el coronavirus. El caso que se ha estado discutiendo en la prensa hoy habla de los crematorios, pero por ejemplo yo me preguntaba, en los crematorios pues también deben estar entrando todas las personas o las que fallecen lamentablemente en muchos casos por enfermedades respiratorias, que no son poca cosa en el Perú, me imagino que incluso influenza y hasta tuberculosis, que tenemos, entiendo, todavía lamentable y vergonzosamente más de 1.000 muertos al año. Entonces, probablemente se esté confundiendo este tema de subregistro con otras enfermedades. Todavía vamos a tener que poder, digamos, afinar también ese conteo más adelante. Necesitamos precisar mejor la definición de muerte por COVID. En momentos de pandemias, lo que prima es el diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico, porque el nexo epidemiológico ya lo tenemos, existe la epidemia acá. Entonces, los casos de neumonía que no tienen otra causa sí deben ser considerados como COVID y probablemente, como ha dicho el propio ministro, se tengan que actualizar los números para tener una mejor medida. La mejor medida puede causar un pequeño hipo, pero eso nos va a permitir medir si es que efectivamente estamos, lo que usted preguntaba al inicio, si estamos comenzando a descender en esa curva. En ese descenso va a haber muertes, estamos viendo, está descendiendo en España, Italia, en Nueva York, pero ese descenso va a ser con mortalidad. Yo pienso que ahí tenemos que ser muy sinceros en la definición de caso. Toda persona que muere, que fallece en este momento por una enfermedad respiratoria aguda, grave, que no tiene causa conocida, tiene que ser considerada COVID. Los pacientes que fallecen con tuberculosis tienen características que se pueden identificar. Entonces, habrá que definir, como le digo, con más precisión las causas de muerte para tener un número claro y de ahí vamos a ver cómo desciende. Muy bien, doctor. Sí.
no pienso que haya un ocultamiento de cifras, porque eso no es lo que hace el Ministerio de Salud. La gente que está trabajando está probablemente revisando las causas de muerte, revisando los sistemas de información, y si se hace una actualización no hay que asustarnos. Lo que hay que hacer es utilizar esa cifra para medir mejor. Muy bien. Doctor Ernesto Gosser, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir, gracias a usted, vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Evidentemente la economía es una preocupación, evidentemente la forma en la cual la liquidez va a llegar a las empresas, sobre todo a las medianas y a las pequeñas empresas, es fundamental para que ojalá superada esta emergencia, las empresas que, repito, son las generadoras de empleo del Perú puedan continuar pues remando y tirando hacia adelante. Está con nosotros Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research, al quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Hugo? Gracias por estar con nosotros. La pregunta es, ¿cómo se accede a los créditos del programa Reactiva Perú y cómo, por supuesto, hacer que las pequeñas empresas que entendemos pues se han visto también beneficiadas, o las MIPES beneficiadas por una expansión, ¿no?, del fondo que está dedicado o que, digamos, las tiene como objetivo, puedan también acceder a estos créditos? Buenas noches. Sí, buenas noches, Enrique. ¿Qué tal? Gracias por la llamada. Efectivamente, este programa lo que busca es evitar que se rompa la cadena de pagos y que el crédito pueda continuar fluyendo a empresas que en este momento requieren algún apoyo financiero por esta circunstancia particular que está experimentando toda la economía. Entonces, en ese sentido, lo que se está buscando es que este programa, en este contexto, los bancos podamos continuar con el flujo normal de crédito para seguir apoyando las iniciativas empresariales, ¿no? En general, el programa lo que hace es dar garantías cuya cobertura va a depender del tamaño del crédito. Por ejemplo, los créditos hasta 30.000 soles que uno podría inferir son los créditos que seguramente toman las pequeñas empresas, están garantizados hasta el 98%. Y eventualmente uno puede tener como máximo, hasta créditos de 10 millones de soles que estarían garantizados por el Estado hasta en un 80%. Entonces, yo lo que quisiera destacar aquí es que las autoridades se han movido muy rápidamente para tratar de evitar pues que hayan estos problemas en la cadena de pagos que eventualmente puedan amplificar aún más los problemas que está generando el COVID-19, los problemas en la economía, ¿no? Aparte de los problemas sanitarios, desde luego. ¿Qué tipo de evaluación se va a hacer a las empresas? Por supuesto, tienen estas garantías que son sumamente importantes, pero ¿cómo van a ser evaluadas? ¿Van a ser evaluadas por su historial crediticio, por sus antecedentes, o estamos, digamos, en otro campo de juego? No, definitivamente hay una parte, recuerda que no todo está garantizado, hay una parte que queda, digamos, sin garantía, y eso genera un incentivo adecuado, ¿no?, para que los bancos administremos el crédito, sigamos la gestión del crédito, hagamos una buena evaluación, porque en alguna medida también vamos a estar expuestos, ¿no? Entonces hay un incentivo alineado en el sentido de buscar que la evaluación del crédito se haya hecho de la mejor manera, ¿no? Entonces eso yo creo que es importante destacar, es una característica de este programa. La gestión del crédito es la usual. Lo que sí, el costo por pérdida esperada, por una eventual pérdida que se pueda dar por una mala colocación, sería menor porque está cubierto el crédito, ¿no? Si hay un crédito que falla, el Estado respalda esa parte que no se estaría eventualmente pagando, ¿no? ¿Tasas de interés? Las tasas de interés, como has visto, han sido de las mejores, digamos que han ido por debajo de la expectativa inicial que teníamos todos, digamos. Y ahí es interesante señalar que hay tasas tan bajas como 0.5% en algunos casos y que algunas que se están acercando más hacia el 3%, pero en general son tasas bastante bajas, digamos, que van a ayudar en esta situación a las empresas que obviamente están pasando por una mala coyuntura, pero más importante que eso, Enrique, no es solamente la defensa del emprendimiento, ¿no?, sino también
evitar la destrucción de empleo, ¿no? Mientras más quiebras de empresas se puedan evitar, pues más puestos de trabajo se van a preservar, ¿no? Para ir cerrando, su opinión sobre lo que sería pues un nuevo impuesto. No sabemos muy bien si sería el impuesto a los que ganan 10.000 soles, a los ricos, a los realmente ricos, a los que ganan 30.000 soles. Es decir, hay impuesto de solidaridad, hay impuesto a la riqueza, hay un debate. También es cierto que si bien la mayoría de especialistas se han mostrado en contra, entidades como el Fondo Monetario Internacional no se han mostrado del todo en contra. Su opinión, por favor, al respecto frente a este debate. A ver, la opinión es sobre un tema que no está definido. No, efectivamente, como tú bien has dicho, se sugiere que el impuesto podría aplicarse sobre la riqueza o eventualmente hacia los flujos de ingresos. No se sabe, pero digamos, para ir rápido a la respuesta. Sí. Sobre el impuesto a la riqueza hay mucho debate a nivel internacional. No es un impuesto que se pueda gestionar fácilmente. Y por lo tanto, la verdad que muchos países, en algunas experiencias incluso se ha dado marcha atrás con este tipo de impuesto. Y si es sobre los ingresos de las personas, también es complicado en el contexto actual de desaceleración, de fuerte desaceleración económica, que más bien cuando ocurren este tipo de eventos lo que se hace es flexibilizar la política fiscal, no generar una mayor carga tributaria. Creo que la mejor opción ahí es aprovechar que Perú tiene buen rating crediticio, el gobierno peruano tiene un buen rating crediticio. La última colocación de bonos del gobierno, viste, la demanda superó en más de 8 veces lo que el gobierno colocó en bonos, o sea, hay disposición de los mercados por prestar, y efectivamente hay que financiar este paquete de estímulo muy ambicioso, pero podría financiarse con deuda que te permite repartir la carga de este esfuerzo de manera más espaciada y no gravando necesariamente a familias o personas o empresas eventualmente que tienen hoy por hoy una situación bastante complicada, ¿no? Muy bien. Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research, gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Se nos ha terminado el tiempo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Sigan con la programación de TV Perú y nos reencontramos mañana con más.